una pequeña historia familiar que puede ser muy raro, puede ser muy normal. Es la historia donde papá golpeaba a mamá porque el hombre su odio no podía controlar. Después de la violencia se sentía mal, muy arrepentido, como fuera de lugar. En la noche él tenía que buscar la manera de su odio dominar, pero cada día más eso lo atosigaba. Pasaban los días y no lo controlaba. La mujer sufría mientras él la golpeaba, la ahorcaba a sus gritos, él no le paraba. Él sabía que tenía un problema, maltrataba a su mujer y a su propio hijo. Siempre quería estar solo, pero con un colega, y su colega era una pistola o era un cuchillo. Llegó el último día de su sufrimiento, en su mente pensaba: el odio me ganó. Se persinó 3 veces, dijo lo lamento, agarró su pistola y de un tiro se voló. Así murió, una historia familiar. Así murió, una historia familiar. Así murió, una historia familiar que le dio comienzo a la tragedia familiar. Después de eso el hijo estaba sin papá, solo 3 personas le brindaron su cariño. Un poco adolorido pero se pudo levantar gracias a su mamá, su novia y a su mejor amigo. Enamorado de su novia y ella de él, el mejor amigo la quería conocer. Y así fue, ellos se pudieron ver porque cuadraron una salida los 3. Después de un tiempo él ya no se veía con él, le decía: tú me amas, ya respondía: no lo sé. Él pensó que nada malo pudo hacer, sino que simplemente se acabó el interés. De sorpresa él le fue a caer en la plaza de un pequeño edificio. Llegó a ese lugar y no pudo creer que estaba besándose con su mejor amigo. Se devolvió a su casa, estaba herido, subió a la azotea de un murito, se aguantó, se persinó y dijo: nunca debía haberlo conocido. Vio al cielo, alzó sus brazos y se lanzó. Así murió, una historia familiar. Así murió, una historia familiar. Así murió, una historia familiar que le dio comienzo a la tragedia familiar. Ahora la mamá se sentía sola, en la casa ya no tenía ningún hombre, no aguantaba la soledad, era como una ola, no sentía su voz ni nada, solo sus nombres. No salía de su casa gracias a esa situación. ¿Por qué lo hicieron? Nunca lo entendió, no podía sonreír, el viento se lo llevó, solo era tristeza, melancolía y depresión. Ella empezó a tener insomnio y de los dos ella veía las fotos. Quería regresar el tiempo, pero no hallaba el modo, solo había sentimiento, pero más que roto. Ella no comía, sufría de bulimia, solo pensar que no tenía una familia. Ella pensó: sufriré toda mi vida y esto va a ser todos los días. Perdón Dios por lo que voy a hacer. Uno se disparó y el otro se lanzó. Ella se persinó también, agarró 30 pastillas y se lo tomó. Controversia en el coro, concepto en la producción, M14 Records, FMC. Esto es una historia familiar.